A esta hora nos acompaña el abogado Juan Bareles, vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT. En el 2015 esto nos decía Rafael Correa, el expresidente de la República. Lo invito a escucharlo. El IES tiene superávit, duela a quien le duela. Se habla tontería tras tontería. Que si tiene superávit, ¿por qué no hay medicina? Suponiendo que no haya medicina. El uno es fondo de salud y el otro es fondo de jubilación. Me estoy refiriendo al fondo de jubilación. Que en el 2015, sin el 40% ya, el superávit llegará a 500 millones de dólares. El IES tiene superávit y no necesita el subsidio. Así que un sistema más justo, es decir, garantizamos hasta el 100% de las pensiones si es necesario, pero cuando, como la palabra indica, sea necesario. Y hoy ya es necesario. Resulta que el IES está casi quebrado. ¿Cuál es la lectura de los gremios de trabajadores? ¿Cómo se recupera al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Esta irresponsabilidad de parte del expresidente Correa le costó al Seguro Social 4.000 millones de dólares. El Estado ecuatoriano debe reclamar, porque estas realmente son declaraciones irresponsables que dieron como consecuencia lo que está pasando hoy. Un seguro de salud colapsado totalmente, ¿no? Un seguro de pensiones que se dice que estaría financiado hasta el 2021. Un seguro social que no tiene en este momento una dirección técnica, sino una dirección política, que además los trabajadores hemos dicho, tiene que haber un acuerdo, pero para resolver el problema, no para agravarlo, porque subir el tiempo de afiliación, subir los costos de los aportes a los trabajadores, es cargarle a los trabajadores todo el peso de la crisis del IES. Pero que se tienen que hacer sacrificios, nos indicaba ayer en este mismo espacio Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios y no presidente de la Asociación de Actuarios del IES, como dijimos en algún momento en la entrevista ayer. Escuchémoslo. El Ecuador tiene una de las edades de jubilación más bajas de la región, tiene la tasa de aportación más baja también de la región, y es necesario entonces hacer un plan de tal manera que esta edad de jubilación vaya incrementándose de manera progresiva, pero sin saltos abruptos. En la propia Ley de Seguridad Social, el artículo 185 determina que cada 5 años deberá haberse incrementado la edad de jubilación, y sin embargo no se cumplió con esa normativa. Entonces el Ecuador, el problema que tenemos es que se hacen las leyes y no se cumplen. Entonces llegamos a un momento en que ya las reservas están consumidas y es necesario replantear, sea un incremento progresivo de la edad, un aumento de la tasa de aportación. Si no es aceptable para ustedes entonces que se hable de un incremento de la edad de jubilación ni de un incremento en los aportes, ¿qué es lo que sí se debería hacer? Bueno, nosotros estamos proponiendo desde hace mucho tiempo que debe, en primer lugar, cobrarse las deudas. El IES es un mal cobrador de deudas. Y las primeras deudas que debe cobrar son las deudas del Estado, ¿no? Del Estado, de los consejos provinciales, los consejos cantonales, de las instituciones del Estado, autónomas y no autónomas, que tienen deudas por pagar y que no cancelan. En segundo lugar, necesariamente tenemos que hacer una auditoría. Ya esta es la segunda vez que nosotros escuchamos estas clarinadas de pretender justamente resolver el problema entregando al IES al sector privado. Recordemos, ecuatorianos, que cuando se pensó en el gobierno de Sisto Durán Ballén entregar el IES a la banca porque el IES no podía administrar sus fondos, resulta que el IES siguió administrando sus fondos y la banca quebró. Nosotros no queremos que se nos convierta este Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la seguridad social del Ecuador, porque para ello el Estado debe financiar esa seguridad social de todos los ecuatorianos, con lo cual nosotros, como afiliados al IES, aportantes al IES, no estamos de acuerdo en cargar el peso del Estado. El Estado debe... Establezcamos esa diferencia entre lo que es el IES y lo que es el aseguramiento universal. Así es. ¿Cuál es la diferencia? La Constitución establece que hay en el Ecuador
constitucionalmente el seguro universal, pero ese debe financiarlo el Estado, no los trabajadores. Es injusto que a nosotros se nos cargue, ¿no es cierto?, todo el peso de la seguridad social ecuatoriana cuando apenas somos 3.200.000 los trabajadores que estamos aportando al IES. Ahora, nosotros estamos exigiendo que haya un informe actuarial, tanto del IES como del BIES. Queremos que haya una auditoría de cuentas para saber cómo fue que se desaparecieron los fondos del IES. ¿A qué cuentas fueron a parar? El señor Richard Espinosa se ha ido del país, ¿no es cierto?, como cónyuge de una cónsul al exterior, sin habernos dicho por qué le mintió al país, le mintió a los afiliados. Por eso el día de ayer, cuando los jubilados estuvieron en todo el país, fundamentalmente Quito, Guayaquil, reclamando por sus jubilaciones, reclamando por sus prestaciones, eso lo vamos a seguir haciendo. Abogado Vareles, pero cuando usted dice es injusto que el IES cargue con todo este peso, está diciendo que es injusto que se atienda a las amas de casa, está diciendo que es injusto que se atienda a los hijos de hasta 18 años que tampoco aportan. ¿Eso es lo que a eso se está refiriendo? No, nada que ver. Nosotros, el Seguro Social ecuatoriano es un seguro solidario. Nosotros, recuerden, ecuatorianos, nosotros los aportantes tenemos que atender al Seguro Social campesino, a las amas de casa, a los hijos hasta los 18 años. Pero el Estado debe aportar. 4.000 millones dejaron de aportar el Estado desde el 2015 hasta que se levantó esa malhadada, reforma constitucional. Debe el Estado pagarle al IES lo que le debe pagarle, porque caso contrario el IES no tiene salida. La salida apunta hacia un sistema mixto, nos decía Rodrigo Ibarra, y a otras reformas como las que vamos a escuchar a continuación. Lo que se pretende con el sistema de capitalización individual es que cada uno de los afiliados tenga un reporte donde se van acumulando sus fondos. Una idea que se podría plantear es que el fondo de reserva que se creó en el año 1938 en el Código Laboral se pueda restituir, de tal manera que los trabajadores de ese 8.33% destinen una parte para el fondo solidario y otra parte, por ejemplo, el 4% para su cuenta individual. Entonces, un trabajador que gana, por ejemplo, $1,000 al mes, el primer mes el 4% le acumula $40 en su cuenta, al siguiente mes tiene $40 más los intereses tiene $82 y así sucesivamente, de manera que cuando él luego de 20, 30 años se jubila, una parte de su pensión es pagada por el fondo solidario y la otra por la cuenta individual. ¿Qué le parece esa idea? Mire, esa idea se la vendieron y se logró, convencer a los trabajadores chilenos. Hace un momento se nos comentaba el tema chileno, pero nótese que cuando usted le dijo que estaba quebrado el fondo de jubilaciones, no se refirió al tema, ¿no? Claro, el fondo de inversiones le interesa a la empresa privada y nosotros estamos de acuerdo en invertir. Hemos dicho que el Seguro Social dejó de hacer programas de vivienda para los afiliados. Los dejó hace casi 20 años y un poco más. Quizás si nosotros entramos realmente en una capitalización, pero hay que cobrar las deudas, pero también hay que ver dónde están las inversiones, cuánto fue la rentabilidad de esas inversiones, dónde están las empresas del Seguro Social, a quién se las vendieron, cuánto costó eso, cuánto se revirtió a los fondos del IES. Es decir, nosotros tenemos que sentarnos en una mesa, como lo plantea el presidente del directorio del IES, pero sentarnos en una mesa para hablar con la verdad. El país y los jubilados y los afiliados al IES necesitan saber en dónde está la certidumbre del IES, porque hoy, con el escándalo que se ha hecho y que ha provocado justamente la reacción de afiliados y jubilados, nosotros creemos que tiene que decirse qué pasó con los préstamos que le hizo el IES en el gobierno del señor Correa, por qué se pretendió ocultar más de 2.800 millones.
de préstamos que se pensó en algún momento borrarlos de las cuentas del IES. Es decir, debe llamarse a que rindan cuentas el gobierno anterior y este gobierno que ya tiene 2 años. Transparencia por sobre todas las cosas. Juan Bareles, vicepresidente de la SEDOCUT, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted.